Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista. La información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró que los 34 militares secuestrados en el Guaviare están retenidos por civiles, quienes estarían exigiendo la entrega del cuerpo de alias Dumar para liberarlos. Autoridades están preocupadas ante el deslizamiento de piedras de los cerros que afectan a varias viviendas en Santa Marta. Contraloría advierte que el 65% del país podría quedar sin el PAE desde octubre. Venezuela solicitó el respaldo de la ONU ante amenazas de Estados Unidos en el Caribe. En la Copa Colombia, Junior ganó en casa y Real Cartagena quedó eliminado. Y el Festival de Cine de Cartagena presentó las novedades cinematográficas de su nueva edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo, soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que las personas que mantienen retenidas a los 34 militares en el Guaviare están exigiendo la entrega del cuerpo de alias Dumar, uno de los guerrilleros abatidos durante las recientes operaciones militares que lleva a cabo el ejército en contra de las disidencias de las FARC. Según el ministro Sánchez, el cuerpo reclamado de alias Dumar se encuentra en San José del Guaviare, bajo custodia y siguiendo los protocolos de medicina legal y judicial. Además, pese a los esfuerzos de mediación de organismos humanitarios como la Defensoría del Pueblo, los civiles continúan bloqueando la salida de los uniformados. Y es la amenaza del criminal alias Mordisco, donde neutralizamos el día domingo en esa operación a un criminal que es alias Chito o alias Dumar, que venía del Cauca y que era un alfil terrorista. El comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Hernando Cubides, le atribuye el hecho a Jimmy Parra, cabecilla de la estructura 44, Antonio Ricaute, quien presuntamente estaría instrumentalizando a la población civil para atentar contra los uniformados. Este secuestro se produjo tras la neutralización de alias Dumar y otros integrantes del bloque móvil Martín Villa de las disidencias del narcocriminal alias Iván Mordisco. El ministro Sánchez también subrayó que por instrucción del presidente Gustavo Petro se han desplegado todas las capacidades de las fuerzas militares y de la Policía Nacional para rescatar a los soldados y restablecer el orden. Además, anunció una recompensa hasta 20 millones de pesos por información que permite identificar y llevar ante la justicia a los responsables de este hecho. Diferentes personalidades de Colombia se pronunciaron rechazando el secuestro de los 34 militares en el departamento del Guaviare, pidiendo además la pronta liberación de los uniformados. Dentro de todo el territorio nacional hace falta mayor control del Estado. El Estado tiene que estar en todas las partes del territorio con la fuerza pública, con el propósito de que no sean particulares o ciudadanos quienes de alguna manera se tomen el control de su territorio. Estamos permitiendo que el crimen pueda desarrollar todo su poder criminal. Necesitamos que la autoridad reprima el crimen. Es lo único que logra contener todo su accionar y su daño. 34 militares secuestrados en Guaviare durante 3 días y la opinión pública ni enterada. Esto no es un incidente, es un síntoma de la crisis de seguridad que vive Colombia. La delincuencia manda, las instituciones fallan y el presidente distrae con descalificaciones mientras se alía con Maduro. ¿Hasta cuándo? Exijamos acción ya. Se trata de la vida de los colombianos. Orden necesita el país. Al igual que en otras ocasiones, estamos totalmente en desacuerdo con la acción de civiles reteniendo militares en regiones del país, sobre todo cuando los militares han producido una acción de eliminación de cabecillas de las disidencias de la guerrilla. No podemos aceptar que los civiles se conviertan en un instrumento útil de los grupos al margen de la ley. Una guerra que se libra en diferentes partes del país con la disidencia FARC, una situación bastante compleja y que está relacionada con el enfrentamiento por las rentas ilegales. Aquí lo que necesitamos es una mayor presencia del Estado, no solamente militar, sino alrededor de presencia con oferta pública social. Eso es importantísimo para estabilizar la situación en el Guaviare. Venezuela solicitó formalmente el respaldo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante lo que calificó como amenazas de Estados Unidos en el Caribe. Paralelamente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una coalición internacional contra el cartel de los soles. El canciller venezolano trasladó su inquietud al coordinador residente de la ONU en Caracas, solicitando el apoyo de Guterres para restablecer la sensatez ante el despliegue militar estadounidense que, según denuncia de Venezuela, incluía armas nucleares en el Caribe.
Frente a las falsas narrativas, falsas pretexto para justificar agresiones contra Venezuela, confirmamos que el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha ratificado a Venezuela como un territorio libre de cultivos ilícitos. Además, los esfuerzos del gobierno bolivariano han sido debidamente certificados por la UNODC. Por su parte, Marco Rubio sostuvo en una reunión del gabinete estadounidense en la que afirmó que por primera vez en mucho tiempo están a la ofensiva contra el narcotráfico. Además, anunció que países como Ecuador, Paraguay, Guayana, Argentina y Trinidad y Tobago ya se sumaron a esta estrategia. Por primera vez en la era moderna estamos realmente a la ofensiva contra los carteles organizados que están bombeando veneno en nuestras ciudades. En este contexto, la comunidad internacional sigue de cerca el pulso entre Caracas y Washington a la espera de que si las tensiones se resuelven en el terreno diplomático o escalan hacia acciones de fuerza en el Mar Caribe. Y la Corte Constitucional admitió una demanda contra el memorando que crea la Zona Económica Binacional. La Corte Constitucional admitió una demanda contra el memorando que creaba la Zona Económica Binacional con Venezuela y ordenó al gobierno entregar pruebas sobre su legalidad y alcance. La medida abrió la posibilidad de suspender provisionalmente el acuerdo mientras se decide su constitucionalidad. Mediante la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano David Jacobo Gómez Zamora demandó el memorándum de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia sobre la creación de la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, por la presunta vulneración de los artículos de la Constitución. Sectores políticos y académicos han advertido que el acuerdo podría implicar compromisos internacionales sin control del Congreso, lo que refuerza el debate sobre la transparencia y legalidad de los convenios binacionales. Nuestro corresponsal Carlos Bula nos plantea el panorama que se vive en la frontera precisamente con el país vecino. Ante las dificultades de orden público por la que atraviesa el departamento de La Guajira, el gobernador Jairo Aguilar de Luque presentó un proyecto por 11.000 millones de pesos para el tema de inteligencia al ministro del Interior y hasta la fecha no ha recibido respuesta a esta petición. La preocupación se la extendí al ministro del Interior, que estuve en reunión esta semana también con él, se lo manifesté. Me preocupa que después de 25 años se vuelva un peaje en el departamento de La Guajira y no tengamos presencia de un ministro de Defensa. Me preocupa que ya tiene mucho tiempo tanto el general Triana como él de estar posesionados y no hayan llegado al territorio, cuando tenemos muchas dificultades. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme. Presenté un proyecto de 11.000 millones en temas de inteligencia al Ministerio del Interior y todavía no tengo respuesta, donde nosotros colocamos la mitad de recursos para ayudar a nuestra fuerza pública, a nuestra gente, para poder impactar de manera positiva. El burgomaestre hizo referencia a varios municipios que se encuentran a la merced de los grupos al margen de la ley que operan en el territorio. Yo de verdad he lanzado mi voz de alerta ante las situaciones, sobre todo lo que acaba de decir Defensoría en su último comunicado en la situación de Riohacha, de Ibuya, que ya lo habíamos expresado al ministro de Defensa, exministro de Defensa Iván Velázquez, ese día en el municipio de Ibuya. Y todavía esas acciones, sobre todo en la presencia de Ejército Nacional a través de las brigadas móviles, no lo tenemos. Y nuestras comunidades están a la merced de la actividad delincuencial en el departamento de La Guajira. Yo no voy a descansar hasta que por fin se adelanten esas acciones conjuntas, sobre todo en que ya hemos adelantado unas actividades, sobre todo con varios alcaldes, en lo que tiene que ver con el Escuadrón Móvil de Seguridad. El Escuadrón Móvil de Seguridad no se puede echar a perder, hay que inyectarle más recursos. Nosotros estamos haciendo nuestra tarea. Aguilar de Luque se refirió a la unidad de diálogo social que viene dando resultados importantes cuando se presentan bloqueos y relacionamiento de conflictos. Por ejemplo, tener por primera vez una unidad de diálogo social en el departamento de La Guajira ha impactado de manera positiva, sobre todo en temas de relacionamiento de conflictos. Lo acabamos de ver después de 20 años esperando un predio para tener una subestación móvil en Uribia, lo acabamos de conseguir gracias al apoyo de la unidad de diálogo social. Entonces nosotros estamos haciendo nuestra parte y esperamos que el gobierno nacional nos apoye, y desde aquí, desde Maicao, alzo mi voz, sobre todo en los requerimientos que he dicho. No podemos pensar en una zona económica binacional si no atendemos primero nuestros problemas de temas de seguridad. El mandatario espera que con las más de 15 solicitudes que le ha enviado al ministro del Interior y a la ministra de Comercio lleguen con buenas noticias al departamento.
De La Guajira nos vamos al Magdalena porque varios habitantes de sectores en Santa Marta están preocupados por el deslizamiento de tierras del cerro. La preocupación aumenta entre los habitantes del barrio San Jorge, Nacho Vives y Rafael Ibáñez, donde recientemente deslizamientos y desprendimientos de roca desde el cerro mantienen en zozobra a decenas de familias. Las lluvias de los últimos días han agravado la emergencia y los residentes claman atención inmediata a las autoridades ante que ocurra una tragedia. La problemática es que ahorita tenemos dos cerros que hace muchos años fueron dinamitados porque por aquí pasaba la vía férrea, que ahora con los fuertes aguaceros, pues esas piedras han caído sobre las casas. Bueno, ahorita con el censo que se ha hecho, por ahí 40 casas se ven perjudicadas y ya 3 casas fueron borradas, porque fueron tumbadas prácticamente todas. Al gobierno nacional, la unidad de riesgo, que miren para acá, que van a esperar que esto haga una tragedia más grande, y al distrito, al alcalde Pinedo. Asimismo, denuncian la falta de acción efectiva pese a que más de 40 viviendas han resultado seriamente afectadas. Incluso 3 fueron completamente destruidas tras el colapso de piedras y sedimentos. Bueno, comenzamos por 2 viviendas que fueron fuertemente dañadas, llenas de sedimento de todo lo que soltó el cerro. Ya hoy son 3 casas que ya van con muchos daños del cerro cuando se afloja porque está lloviendo demasiado. Los residentes piden al distrito y a la unidad de gestión de riesgo priorizar soluciones estructurales que permitan reubicar a las familias y mitigar esta amenaza. Mientras tanto, continúan viviendo bajo el temor que las próximas tormentas arrase con sus viviendas. Desiret Pérez, Noticentro 1 Televista. La Procuraduría General de la Nación sancionó por 3 meses de suspensión a los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José Angulo y Javier Pava Sánchez. En el comunicado, la entidad expresó textualmente la suspensión, abro y cierro comillas, por omitir emprender acciones que permitieran evitar la ruptura del Jarillón en Caregato, en Bolívar, y no darle un manejo adecuado a las acciones que debían tomar para evitar afectaciones a los habitantes. En el caso de Eduardo José González, la entidad determinó que suscribió un contrato sin completar las obras necesarias para cerrar el boquete y pese a las prórrogas y adiciones presupuestales, el problema no fue resuelto. En cuanto a Javier Pava, la Procuraduría señaló que incumplió su deber de coordinar la formulación y seguimiento de planes para el manejo de desastres, lo que prolongó la emergencia pese a que la situación era de conocimiento público y había sido verificada en terreno por los entonces directores. Muy bien, hacemos nuestra primera pausa comercial y regresamos en directo desde Barranquilla en Noticentro 1 Televista. Volvemos. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Somos conectividad, somos ciberseguridad, somos multicloud, somos data center. Somos IFX, el partner tecnológico de tu empresa. www.ifxnetworks.com. Con suspender el programa de alimentación escolar PAE desde septiembre, dejando a 3.5 millones de estudiantes sin acceso a las raciones diarias. Esto en la región Caribe, en departamentos como Córdoba, Magdalena, La Guajira, Cesar y Sucre, quienes serían los más afectados. El organismo de control alertó que el presupuesto actual del PAE no es suficiente para garantizar la continuidad del programa en el segundo semestre de 2025. La suspensión afectaría directamente la permanencia escolar y el derecho a la alimentación de millones de niños y jóvenes en todo el país, especialmente en los territorios con mayores índices de pobreza. Más de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes se quedarían a partir del mes de septiembre sin el servicio de alimentación escolar en todo el territorio nacional si no se garantizan los recursos. En el caso
caso de la región Caribe, los departamentos de Córdoba, Magdalena, La Guajira, Cesar y Sucre han manifestado ya las mayores dificultades para sostener el programa. En Sucre, por ejemplo, se requieren 7.400 millones adicionales para evitar que más de 32.000 estudiantes queden sin ración diaria. Mientras que en Cesar y Sucre, más de 200.000 alumnos ya han sufrido retrasos en la entrega de alimentos por fallas en la gestión. La Contraloría pidió al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales priorizar la asignación de recursos para evitar la suspensión, advirtiendo que la falta de alimentación escolar no solo impacta en la salud y el aprendizaje, sino también en la equidad educativa. El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, reveló que el gobierno nacional les hizo efectivo un desembolso por 20.000 millones de pesos, cuyos recursos son clave para la ejecución de las primeras sanciones que impondrá este tribunal especial a ex jefes de las FARC y a militares retirados que reconocieron su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estas sanciones se relacionan con los más de 21.000 secuestros relacionados por la antigua guerrilla y las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Valledupar entre 2002 y 2005 por miembros del ejército. De acuerdo con Ramelli, los recursos buscan asegurar que las medidas restaurativas y reparadoras ordenadas por la JEP se ejecuten de manera efectiva, garantizando la centralidad de las víctimas en los procesos de justicia transnacional. El Ministerio de Hacienda aseguró que ya había girado los 20.000 millones de pesos iniciales a la Agencia de Reincorporación, que es la encargada de gestionar esos recursos. Quedarían otros 30.000 pendientes y estamos con un tema que es complejo y es cómo se van a financiar las sanciones el próximo año. El magistrado también informó que el Ministerio de Defensa trabaja en un borrador de decreto para definir las condiciones de habitabilidad de los comparecientes, tanto de los ex integrantes de las FARC como de los ex militares. Este documento establecerá los lineamientos sobre los lugares y condiciones en los que cumplirán sus sanciones en concordancia con lo estipulado por la jurisdicción. La confirmación del giro de recursos y los avances normativos se dan a pocas semanas de que la JEP presente las primeras sanciones en firme contra altos responsables de la guerra, en lo que representa un paso crucial hacia la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Las víctimas en el proceso contra Álvaro Uribe anunciaron una demanda contra el expresidente, sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe, el director del Centro Democrático Gabriel Vallejo y otros miembros de esa colectividad. Esto por los presuntos delitos de injuria, calumnia, hostigamiento y amenazas. La bancada de víctimas en el proceso judicial contra el exmandatario informó que emprenderán nuevas acciones legales. Según explicaron, los señalamientos no se limitan a Uribe, sino también a dirigentes y militantes de su partido. Denunciar penalmente al condenado expresidente, a sus hijos Tomás Uribe Moreno y Jerónimo Uribe Moreno, y al director del partido político Centro Democrático, Gabriel Vallejo, por los siguientes delitos o la comisión presunta de los siguientes delitos: calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenazas. En la denuncia aseguran que existe una campaña sistemática de persecución y difamación en su contra, la cual pondría en riesgo su vida e integridad personal. También señalan que esta estrategia se habría desplegado mediante publicaciones en redes sociales, declaraciones en medios de comunicación y actividades de descrédito en escenarios internacionales. Las víctimas sostienen que estas acciones buscan desacreditarlas y vincularlas falsamente con delitos, lo que consideran un ataque directo a su dignidad y a sus derechos fundamentales. En el Congreso fue radicada una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, liderada por los representantes Cristian Garcés, John Jairo Berrío y Juan Espinal, respaldada además con 40 firmas. La Cámara de Representantes radicó una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por la crítica situación de orden público en el país. Los congresistas señalaron recientes atentados y el secuestro de uniformados como evidencia de la falta de resultados de la fuerza pública. La oposición busca que el ministro responda políticamente en el debate que será citado en los próximos días. El gobierno nacional no cambió la fracasada paz total que ha traído muertos y víctimas con atentados terroristas en Cali, Jamundí y muchas ciudades del suroccidente de Colombia. Por eso debe salir el ministro. El Partido Cambio Radical solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se le otorgue de manera urgente medidas cautelares a favor de su bancada en el Congreso luego de las amenazas recibidas contra alguno de sus integrantes.
El director de la colectividad, Germán Córdoba Ordóñez, quien suscribió el documento enviado ante el ente interamericano, advirtió que el sistema democrático colombiano se encuentra en un alto riesgo y señaló que hay un patrón creciente de amenazas, estigmatización y agresiones contra líderes de oposición. El partido opositor, con una bancada compuesta por 29 congresistas, es decir, 18 representantes a la Cámara y 11 senadores, denunció que muchos de sus integrantes han sido blanco de amenazas por parte de organizaciones criminales. Todas las amenazas que se han recibido han sido denunciadas afortunadamente a la Unidad Nacional de Protección e incluso a organizaciones internacionales, pero no se han adoptado medidas contundentes para contrarrestar estos riesgos de seguridad. Asimismo, el director de la colectividad puso de presente que tanto líderes y dirigentes regionales de la colectividad como gobernadores, diputados, alcaldes y concejales también sufren amenazas afectando su desempeño político y cuestiona la respuesta del gobierno frente a sus denuncias. La petición elevada ante la CIDH solicita 3 medidas fundamentales. Garantías para el ejercicio de la oposición política. Se ordena al Estado colombiano el esfuerzo inmediato de los esquemas de seguridad, incluyendo la protección a los familiares de los parlamentarios y acompañamiento en sus desplazamientos por el país. Nos vamos a la información en la región. La Secretaría de Educación del Cesar ha detectado e intervenido colegios que operan de manera ilegal en municipios como Bosconia, Aguachica y La Paz. Daniel Ramírez, ¿qué dicen las autoridades sobre estos hallazgos? Compañera, pues hasta 3 millones de pesos estarían cobrando personas inescrupulosas por expedir titulación de bachilleres sin ninguna validez. La denuncia la hace la secretaria de Educación Departamental, quienes han detectado instituciones educativas que operan de manera irregular en municipios de este departamento. El fin de semana pasado estuvimos en el municipio de Agustín Codazzi, donde se hizo el cierre de algunos institutos que de manera ilegal continúan haciendo presencia en nuestros municipios no certificados. Según la secretaria de Educación del Cesar, estas instituciones estarían prometiendo realizar todo el proceso educativo de secundaria en muy corto tiempo. En tan solo 4 meses, ellos desarrollan 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 11. Someter a nuestros estudiantes a que se gradúen en tan poco tiempo, pues obviamente no van a tener su desarrollo, no van a tener ese tránsito normal y se van a ver perjudicados. Sumado a esto, estarían cobrando altas sumas de dinero por titulación bachiller sin ninguna validez. Les están cobrando entre 1 millón, 1.500.000 pesos. Tenemos conocimiento incluso que se ha llegado a cobrar hasta 3 millones de pesos por asignarles un título, un diploma. En municipios del centro y sur del Cesar se han detectado colegios ilegales que estarían operando con licencia de otros departamentos. Tenemos de secretarías de otros departamentos, en el caso de La Guajira, en el caso de los Santanderes, en el caso del Magdalena, que tienen licencia y reconocimiento de determinadas secretarías, pero que están entrando al departamento del Cesar a ofertar un servicio. Esta titulación express no solo afecta el bolsillo de los padres, también las intenciones de los estudiantes de ingresar a la educación superior. Ya también hemos sostenido reuniones con nuestras universidades públicas y privadas para que ellos sean un filtro también de estos títulos que vienen de manera ilegal de algunos institutos que están haciendo presencia. Por último, la funcionaria aseguró que están dadas todas las garantías de calidad y gratuidad educativa para los niños, niñas y jóvenes del departamento del Cesar. Tenemos cupos en todas las instituciones públicas del departamento, completamente gratuita la educación y adicional a ello brindando las estrategias de permanencia, programas de alimentación escolar. Desde Valledupar, con la cámara de Luis García, para Noticentro 1 Televista, informó Daniel Ramírez. Daniel, gracias. La vía que conecta Ciénaga con Barranquilla tendrá una solución definitiva frente a la erosión costera. El Gobierno Nacional anunció la licencia ambiental para la construcción de 2 viaductos en este corredor estratégico en el Caribe. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, anunció la obtención de la licencia ambiental para la construcción de 2 viaductos en la vía Ciénaga-Barranquilla. Esto es un complemento importante a una obra que es la variante de Ciénaga, conecta Santa Marta con Barranquilla, y que entregaremos ya de manera definitiva en septiembre de este año.
El proyecto contempla un viaducto de 5 kilómetros y otro de 3 kilómetros diseñados bajo criterios técnicos y ambientales. Con esta autorización se avanza en una solución definitiva a los problemas de erosión costera que afectan este corredor ubicado en la Reserva de Biosfera de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Este proyecto ya cuenta con los estudios y diseños y un contrato vigente para el inicio de los trabajos este año. Además, está creando una solución amigable con el medio ambiente porque tendrá procesos constructivos limpios que garantizan las condiciones ambientales. De manera paralela, el INVIA se ejecuta obras de enrocado multicapas y reforzamiento en puntos críticos con el propósito de mitigar las afectaciones por la erosión y garantizar la seguridad en la movilidad mientras se inicia la construcción de los viaductos. Un vuelo que cubría la ruta La Paz, Bolivia-Miami tuvo que aterrizar de emergencia en Barranquilla por la complicación de salud de uno de sus pasajeros. La Aeronáutica Civil confirmó que pese a la atención inmediata, el ciudadano estadounidense murió tras el procedimiento. La Aeronáutica Civil informó el fallecimiento de un ciudadano estadounidense ocurrido el 25 de agosto durante un vuelo comercial que cubría la ruta La Paz-Miami. La aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos de Barranquilla, luego de que al mediodía se reportara que uno de los pasajeros estaba en estado crítico de salud e inconsciente. Al mediodía, el Centro de Control de Operaciones del aeropuerto recibió llamado informando sobre un pasajero en estado crítico de salud e inconsciente. De inmediato se activaron los protocolos establecidos en los reglamentos aeronáuticos de Colombia, con la coordinación del personal aeroportuario y sanidad aeroportuaria. En el comunicado, la entidad explicó que el avión aterrizó a las 12:20 del mediodía y que durante el trayecto un médico que viajaba como pasajero practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar sin obtener respuesta. Al llegar a la terminal aérea, el paciente fue atendido por el personal de sanidad aeroportuaria. El paciente fue recibido por el personal de sanidad aeroportuaria que constató la ausencia de signos vitales y de inmediato fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universidad del Norte, donde se continuaron los procedimientos médicos. Sobre la 1:05 de la tarde, el equipo de urgencias del hospital confirmó el fallecimiento del pasajero. De acuerdo con la entidad, funcionarios de la Aeronáutica Civil y Sanidad Aeroportuaria estuvieron en comunicación permanente con la tripulación de la aeronave y actuaron conforme a los protocolos, garantizando una atención oportuna y coordinada. En Soledad Atlántico, la alcaldía busca agilizar soluciones para los tramos más deteriorados de la calle 30, una vía nacional clave para la movilidad del área metropolitana. Las gestiones apuntan a que el gobierno asuma la intervención definitiva mientras se ejecutan acciones provisionales para mitigar riesgos. La alcaldía de Soledad dispuso un equipo técnico para inspeccionar y atender de forma urgente los corredores viales más críticos del municipio del departamento del Atlántico. La Secretaría de Obras Públicas identificó los principales daños en la calle 30. Las visitas buscan evaluar el estado de la infraestructura y gestionar la intervención del gobierno nacional al tratarse de vías de competencia nacional. Como medida inmediata se realizó la limpieza de sumideros frente al centro comercial de la zona para mejorar la movilidad y reducir riesgos mientras se define una solución. En Sucre, con la realización de la mesa mineroenergética liderada por el gobierno seccional y con la asistencia de la CREC y los alcaldes, se trata de dar viabilidad a proyectos que clasifican y buscan favorecer a municipios sucreños. Buenas tardes. En el departamento de Sucre se realiza la mesa mineroenergética con presencia de los alcaldes y también de la gobernadora de Sucre. Allí estuvieron todos ellos reunidos con el director de la CRED, donde expresaron algunas inquietudes, como es el caso del alcalde del municipio de Ovejas, quien ha dicho que tiene 3 importantes proyectos que deben tener viabilidad lo antes posible. Hoy tenemos 3 proyectos que impactan fuertemente en nuestra zona rural. Uno es el gas de San Rafael, que son cerca de 500 familias que se ven, y ya nosotros tenemos los recursos a través de regalías, a través de la opción incentivo a la producción. O sea, tenemos los recursos, pero nos falta la viabilidad y por eso estamos en este proceso. Está un alumbrado público para el corregimiento de Flor del Monte, que son cerca de 700 viviendas también que se ven beneficiadas. También tenemos los recursos, nos falta la viabilidad. Y el tema de la energización de las bombas de agua potable para el municipio, que son el gran hueco que tiene la empresa AAA hoy en el municipio de Ovejas. El alcalde del municipio de San Marcos también dijo que se van más tranquilos porque se les despejaron algunas dudas con relación también a varios proyectos de gas natural que deben ser desarrollados en su ente territorial. Me voy un poquito ya más
digamos, más claros en los temas. Ahí tenemos al corregimiento de Santa Inés, corregimiento del Tablón, corregimiento de Buenavista, vereda San Felipe, porque la verdad es que tenemos una situación en el municipio, en algunos corregimientos y veredas que tienen unos proyectos iniciados que no se han concluido. Es decir, tenemos una inversión, pero no está funcionando para la gente. Desde Sincelejo, con la cámara de Carlos Ruz Ortega, informó Rodrigo Ruz para Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Es momento de la información económica. En julio el 38% de los comerciantes reportó aumentos en ventas respecto al año anterior, pero FENALCO advierte que la recuperación aún es débil y los riesgos persisten por incertidumbre fiscal, baja confianza y alta dependencia de remesas y economía informal. Las ventas minoristas en Colombia dieron señales positivas en el mes de julio. Un 38% de los empresarios reportó incrementos, otro 39% mantuvo estabilidad y solo el 23% registró caídas. Sin embargo, el presidente de FENALCO, Jaime Cabal, aclaró que ese repunte responde más a ajustes estadísticos que una recuperación real. El gremio resalta que factores como la baja confianza del consumidor, la demanda interna débil y la incertidumbre fiscal siguen condicionando el desempeño del sector. Persisten muchos motivos de preocupación para los empresarios. En efecto, el 38% de los comerciantes aumentaron el comportamiento de sus ventas durante este mes, el 62% las mantuvo igual o disminuyeron, pero persiste preocupaciones en torno a la seguridad, en torno a la extorsión y, por supuesto, a la incertidumbre política que está viviendo el país. Aunque hay mejoras en señales de venta, el comercio colombiano continúa enfrentando desafíos estructurales que limitan una recuperación sostenida. El mayor gasto que se ha evidenciado en los hogares proviene más que todo del incremento notable, más del 27% de las remesas internacionales, producto de la cantidad de colombianos que están saliendo mes a mes del país a radicarse en el exterior. También hay una corriente de recursos que proviene de actividades subterráneas o ilegales como la droga y la minería ilegal. FENALCO insiste en que la estabilidad del sector depende de recuperar la confianza, fortalecer la demanda interna y avanzar en la formalización económica. La alcaldía de Barranquilla anunció que como regalo en el Día del Adulto Mayor se adelantará el pago del subsidio distrital a más de 5.000 beneficiarios, quienes podrán reclamar el apoyo económico en los puntos habilitados de FECTI. Desde ese martes 26 de agosto y hasta el próximo 13 de septiembre, 5.067 adultos mayores del distrito podrán cobrar el cuarto pago bimestral del subsidio correspondiente a julio y agosto de 2025. El desembolso se realizará en los 92 puntos de FECTI habilitados en la ciudad, como un valor total de la nómina que supera los 836 millones de pesos. El proceso de cobro se organizará bajo la modalidad de pico y cédula para garantizar un servicio ágil y seguro. Los beneficiarios deberán presentar su documento de identidad físico y acercarse en las fechas asignadas según el último dígito de su cédula. El cronograma de pago se extenderá desde el 26 hasta el 30 de agosto para los primeros grupos. La alcaldía de Barranquilla recordó que los adultos mayores deben solicitar el pago con el número de proyecto 112478, denominado Pagos Barranquilla, para evitar confusiones con otros programas. Además, se habilitó la línea 6053399421, el correo auxilioadultomayor@barranquilla.gov.co y puntos de atención presenciales en distintas sedes del distrito para resolver dudas y brindar acompañamiento. Continuamos con más información económica. En una carta publicada dirigida al gobierno y a la opinión, exministros como Ángela María Orozco y José Antonio Campo alertaron que el borrador de decreto presentado por el DNP pretende redistribuir los recursos comprometidos en vigencias futuras de proyectos bajo APP, una tarea que consideran exclusiva del Congreso. Advierten que este cambio podría generar graves problemas legales, poner en suspenso obras claves como Vía El Estanquillo-Popayán y disuadir la inversión al provocarse desconfianza en el modelo de financiación. Estos son los indicadores económicos del día de hoy. El dólar se cotiza en 4.047 pesos, el euro se cotiza en 4.696 pesos con 39 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza en $68 con 73 centavos y el café colombiano se cotiza en $4 con 18 centavos.
Muy bien, hasta aquí las noticias económicas. Nos encontramos nuevamente mañana. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Barranquilla es más deporte. La nueva pista de patinaje y las canchas de arena en el Polideportivo La Magdalena, así como la pista de ciclomontañismo del Bosque Miramar, se abren para la recreación y bienestar de su gente. Con nuevos escenarios deportivos, Barranquilla está a otro nivel. Alcaldía de Barranquilla. Barranquilla, donde el sabor manda, Tulio recomienda. Y este 30 de agosto, Caja Copy te trae al experto del sabor en Colombia para dictar el taller Cocina para Emprendedores, un espacio para aprender, inspirarte y darle un impulso a tus ideas de negocio. Si eres afiliado de Caja Copy, esto es para ti. Vigilado Supersubsidios. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos vamos con las noticias del mundo. La Unión Postal Universal confirmó que 25 países suspendieron envíos hacia Estados Unidos tras cambios en su política aduanera. En Egipto se realizará una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Hamas con apoyo de Qatar y Washington. Y nuevamente en Estados Unidos el presidente Donald Trump propuso entregar cheques de reembolso arancelario a los ciudadanos, aunque esta medida no es oficial aún. La Unión Postal Universal anunció que al menos 25 países han decidido suspender temporalmente el envío de paquetería hacia Estados Unidos, citando la incertidumbre operativa generada por recientes cambios en la legislación estadounidense sobre aranceles y tránsito postal. Esta medida surge tras el desmonte del sistema que eximia de impuestos a paquetes pequeños valorados en menos de $800, lo que ha impactado especialmente a operadores postales en Europa, Asia y África Oriental. La interrupción en el flujo postal internacional pone en riesgo a consumidores y pequeñas empresas que dependen del comercio transfronterizo y pone a prueba la resiliencia del sistema postal global. Egipto será sede de un nuevo ciclo de diálogos indirectos entre Israel y Hamas en una iniciativa impulsada por mediadores como Qatar y Estados Unidos. La propuesta exige como base la liberación de al menos la mitad de los rehenes israelíes y la negociación de un alto el fuego integral, no solo un cese parcial de hostilidades. En paralelo se discuten ideas para la administración futura de Gaza, incluyendo una fuerza de seguridad palestino-egipcia y otra multifuncional coordinada por Estados Unidos, Arabia Saudí y Jordania para garantizar la distribución de ayuda humanitaria y mantener la estabilidad en el postconflicto. Aunque Hamas ha mostrado interés en avanzar, Israel aún no ha respondido oficialmente, lo que mantiene la frágil paz en la Franja de Gaza bajo observación internacional. En medio del debate económico por el aumento de aranceles a productos importados, Trump aseguró que los recursos podrían canalizarse en forma de pagos directos a los ciudadanos, una idea que ya se abrió paso en el Congreso a través de un proyecto presentado por el senador republicano Josh Hawley. La propuesta contempla cheques de al menos $600 por adulto y dependiente, financiados con el recaudo de los aranceles. Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencias incluso dentro del propio Partido Republicano, donde algunos legisladores advierten que la medida podría agravar el déficit fiscal que ya se encuentra en niveles críticos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con lo mejor del deporte. Junior impuso su autoridad y superó al Atlético Fútbol Club en el marco de la Copa Colombia. El paraguayo Javier Báez fue la gran figura. Junior dio el primer golpe en los octavos de final de la Copa Colombia tras vencer a Atlético Cali en Barranquilla 2-0. Los barranquilleros entraron con la obligación de imponer condiciones en su estadio ante un equipo aparentemente inferior, pero la realidad fue que tuvieron que trabajar bastante para conseguir abrir el marcador. Los goles del triunfo para el conjunto tiburón llegaron gracias al defensa Cristian Báez, anotaciones que le permitieron a los dirigidos por el cuadro barranquillero adelantarse en la serie.
El juego de vuelta entre Junior y Atlético se jugará el próximo 2 de septiembre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, en el que los barranquilleros esperan revalidar su favoritismo en esta llave. Y también por Copa Colombia, Real Cartagena se midió a Millonarios. Juan Carlos Rebollo, ¿qué le pasó al heroico frente a los embajadores? Bienvenido. Carlos, el asunto es que Real Cartagena anoche ganó en el verde césped del estadio de fútbol Jaime Morón 2-1 a Millonarios, pero el global le favoreció al conjunto albiazul de la capital del país 4-3. Las anotaciones llegaron en el segundo tiempo, una buena asistencia de público. Cobró pena máxima de Miguel Murillo, el argentino Pedrosa, defensa central, ampliaría. Y en las postrimerías del juego, Danovis Vanguero, de pena máxima en doble instancia porque hubo invasión de área, marcaría el recorte de la diferencia para darle así el tiquete a la siguiente fase a Millonarios en la Copa Colombia o Copa Betplay, que reúne a los equipos de primera y segunda división. Ahora Real Cartagena a enfocarse en el torneo de la primera B, lo que de verdad le interesa a la afición cartagenera, el torneo del Gran Ascenso. Jugará en condición de visitante el próximo lunes después de las 8 de la noche en el estadio Plaza Salcid de Neiva ante el Atlético Huila. Ya Real Cartagena con la dirección técnica del argentino Néstor Cravioto. Desde la heroica Cartagena de Indias, soy Juan Carlos Rebollo para Noticentro 1 Televista. Y continúan los análisis tras conocerse el grupo de convocados de la selección boliviana que se medirá a Colombia el jueves 4 de septiembre en el Metropolitano de Barranquilla. El técnico Oscar Villegas determinó los 28 jugadores que intentarán dar la sorpresa en las fechas 17 y 18 ante Colombia y Brasil a jugarse en septiembre. Los arqueros son Guillermo Vizcarra, Carlos Lampe y Rodrigo Vanegas. Defensores Luis Jaquín, Efraín Morales, Diego Arroyo, Marcelo Torres, Leonardo Zavala, Yomar Rocha, Diego Medina, Lucas Macazaga, José Sagredo y Roberto Fernández. Volantes Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Oscar López, Roxon Mateus, Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Darío Tórrico, Miguel Terceros, Carlos Melgar y Luis Paz. Delanteros Moisés Paniagua, Carmelo Algarañaz, Enzo Monteiro, Henry Vaca y Gustavo Pareda. La verde boliviana ocupa la 8ª posición de las eliminatorias con 17 puntos. Y el Ministerio del Deporte sigue cumpliendo sus obligaciones, especialmente en lo económico, con las diferentes federaciones. Seguimos cumpliéndole al deporte colombiano. Desde el Ministerio del Deporte avanzamos poniéndonos al día con las obligaciones financieras a las federaciones deportivas nacionales. Para este mes de agosto hemos destinado la suma de 5.709 millones de pesos para cumplir con los giros que corresponden a los contratos de apoyo para la preparación y participación de atletas en certámenes deportivos. En total, 30 federaciones, 5 de ellas del sector paralímpico, ya pueden contar con sus recursos. Estamos cumpliendo en tiempo para que atletas y federaciones tengan las garantías de poder continuar con su preparación y poder representar con orgullo y dignidad al deporte colombiano en el mundo. Y esto es todo en Deportes desde Noticentro 1 Televista. Permiso, buenas tardes. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. El sabor de la gastronomía peruana se toma Caja Copy, una tradición culinaria que toma elementos y sabores del mundo para deleitar tu paladar. Te invitamos a que disfrutes de la oferta que tenemos para ti en nuestro Festival Peruano del 15 al 30 de agosto en el Restaurante Concepción. Ven y disfruta de una deliciosa experiencia. Vigilado Supersubsidio. Ahora sacar plata es más fácil en Supergiros con Saca Ya. Recibe la notificación directo en tu celular y listo. Funciona con todo desde tu aplicación bancaria o billetera. Visita nuestra red de puntos en el Atlántico. Más información en www.supergiros.co/saca y paga.